Una niña de 13 años desapareció en la noche y más tarde fue encontrada en una zona boscosa con múltiples lesiones causadas por un objeto peligroso. John terminó en una tragedia. La policía cree que encontraron el cuerpo de Tristin Bailey la noche del domingo, después de que fuera reportada como desaparecida esa misma mañana. Imágenes de vigilancia llevaron directamente a un compañero de clase que estuvo con ella en sus últimos momentos. Y el precio que pagó fue una sentencia de por vida, juzgado como adulto. Tristin Tyne Bailey, nacida el 18 de enero del año 2008, creció en el vecindario de Durbin Crossing, en el condado de St. Johns, Florida, una zona suburbana tranquila cerca de la ciudad de Jacksonville, donde vivían familias de clase media y donde prácticamente no se escuchaban casos graves. La familia Bailey había vivido allí muchos años y los vecinos los describían como amables, accesibles y siempre dispuestos a ayudar a la comunidad. Sus padres, Forrest y Stacy Bailey, eran conocidos por su dedicación, el cariño hacia sus hijos y su constante participación en la vida de sus 5 niños. Tristin era la más pequeña, muy querida y protegida por sus hermanos mayores. Sus amistades la describían como alegre, leal y llena de energía positiva. Fuera de la escuela, Tristin era una apasionada animadora en Patriot Oaks Academy, una escuela reconocida en el condado de St. Johns. Le gustaban los deportes, especialmente apoyar a su equipo, y a menudo decía que quería seguir haciéndolo en la preparatoria y en la universidad. Su vida parecía llena de luz y sueños, hasta que una mañana decisiva sus padres descubrieron que su hija ya no estaba en su habitación, marcando el inicio de una búsqueda desesperada y angustiante que pronto involucraría a toda la comunidad. Esta es una imagen que la oficina del sheriff del condado de St. Johns quiere que observes con atención. Tristin Bailey está desaparecida. Los agentes dicen que fue vista por última vez durante la noche en la tienda de conveniencia del vecindario de Durbin Crossing, pero la búsqueda ahora se está ampliando hacia un parque cercano. Y ahí es donde Brianna Ray Turner se encuentra en vivo con la información más reciente. Brianna, sí, Jeff. Estoy en Veterans Park, en el condado de St. Johns. Ahora, quiero acercarme rápidamente por aquí porque el equipo de búsqueda son voluntarios. Son miembros de la comunidad de Durbin. Está a punto de comenzar su recorrido. Mira, si pueden acercar un poco la imagen. DJ, están por iniciar su búsqueda en este momento. Están intentando encontrar a Tristin Bailey, la niña de 13 años que fue reportada como desaparecida por su familia esta mañana a la 1. Esto ocurrió en la tienda de conveniencia de Durbin. ¿Sabes? Muchas familias están aquí. Ilias. Hablé con una familia que comentó que sus hijos iban a la escuela con Bailey y aún no pueden creer que algo así haya ocurrido. Han vivido aquí por alrededor de 12 años y dicen que nunca habían tenido un caso de un menor desaparecido. La oficina del sheriff del condado de St. Johns informa que Bailey fue vista por última vez usando una falda blanca de animadora y una camisa oscura. Así que, si tienes alguna información sobre dónde podría encontrarse Bailey o si la has visto, por favor contacta a tu agencia local de seguridad pública. La mañana del domingo 9 de mayo, que también era el Día de las Madres, la casa de los Bailey estaba llena de calidez y alegría. Forrest y Stacy se levantaron temprano para preparar el desayuno como siempre, sin imaginar que esa sería la mañana que cambiaría sus vidas para siempre. Cerca de las 10, Stacy entró a la habitación de su hija para despertarla, pero la encontró completamente vacía. La cama estaba perfectamente arreglada, como si Tristin nunca hubiera dormido ahí. Al principio pensó que quizá Tristin había ido a casa de una amiga o había salido temprano,
pero la intuición de una madre le dijo que algo no estaba bien. Cuando las llamadas a amigas y vecinas no dieron ninguna respuesta, Stacy contactó de inmediato a la policía. La noticia de la desaparición de la niña se difundió rápidamente por todo el vecindario de Durbin Crossing, una comunidad de nivel medio alto conocida por su tranquilidad y seguridad, donde los niños jugaban en sus patios y las personas adultas se saludaban cada mañana. Era considerado uno de los lugares más seguros del condado de St. John's, prácticamente sin antecedentes de delitos graves. Por eso, la repentina desaparición de una niña de 13 años, sin dejar rastro, dejó a todos en estado de conmoción. La policía inició una búsqueda a gran escala, mientras decenas de familias locales se ofrecieron como voluntarias para ayudar. Imprimieron volantes, compartieron información en redes sociales y recorrieron la zona con la esperanza de encontrar a Tristin sana y salva. Más tarde, los investigadores dijeron que se sintieron profundamente conmovidos por la unidad y la rápida respuesta de la comunidad de Durbin Crossing durante las primeras horas críticas de la desaparición. Después de muchas horas de búsqueda, los investigadores obtuvieron una pista crucial de las cámaras de seguridad dentro del vecindario. Las imágenes mostraron que alrededor de la 1:15 de la madrugada, Tristin Bailey salió de su casa y caminaba junto a un compañero de escuela, Aiden Fucci, de 14 años. Era una hora mucho más tarde que el horario habitual de llegada a casa, lo que sugería que probablemente había salido sin avisarles a sus padres. Las cámaras captaron a los dos adolescentes caminando por el estacionamiento del centro comunitario del vecindario y luego dirigiéndose hacia una zona boscosa cercana. Otro compañero de clase, cuya identidad se reservó por su edad, contó después a los investigadores que tanto Tristin como Aiden habían estado en su casa esa noche y se retiraron juntos alrededor de la 1, diciendo que solo querían dar un breve paseo antes de regresar a casa. Después de ese momento, no apareció más video de Tristin. Sin embargo, aproximadamente 3 horas después, otra cámara del área grabó a Aiden regresando de la zona boscosa, esta vez solo. La ausencia de Tristin en las grabaciones posteriores hizo que la policía aumentara de inmediato la urgencia de la investigación, ya que sugería que algo fuera de lo común pudo haber ocurrido en ese breve lapso entre ambas capturas. Tras revisar todas las grabaciones de seguridad del vecindario, la policía determinó que Aiden Fucci fue la última persona vista con Tristin. De inmediato fueron a la casa del adolescente de 14 años para hablar con él y lo llevaron a la estación para entrevistarlo y aclarar las últimas horas antes de que la niña desapareciera. Durante el trayecto hacia la oficina del sheriff, cuando le pidieron que mostrara la ruta que él y Tristin habían tomado, Aiden parecía inusualmente tranquilo. Mientras estaba sentado en la patrulla, sacó su teléfono, tomó varias selfies y las publicó en redes sociales con una frase burlona. Hola a todos, ¿alguien ha visto a Tristin últimamente? Aquí andamos divirtiéndonos en la patrulla. Sí, Tristin. ¿Qué onda? Amigos, Tristin, cuando veas esto dentro de un mes, ojalá puedas salir de la patrulla. La prima de Fucci le dijo a los investigadores que él solía ir a su casa varias veces por semana. En su declaración, la joven comentó que la última vez que lo vio fue el jueves 1 de mayo, pero que siguieron enviándose mensajes después. Incluso justo después de que Fucci mandó la foto desde el asiento trasero de la patrulla, la imagen se difundió rápidamente entre sus compañeros de clase,
dejando a todos sorprendidos. Cuando le preguntaron si alguna vez había notado algo extraño en el comportamiento de su primo, ella admitió que en una ocasión Fucci había dicho, en tono medio de broma, «Un día, probablemente termine en la cárcel». En ese momento, nadie le dio importancia, pero después aquella frase se sintió inquietantemente anticipada. Poco después, la actitud de Fucci cambió por completo. Dentro de la patrulla comenzó a llorar, a golpear el asiento y a decir con nerviosismo, «Me van a detener por esto». La policía anotó el repentino cambio emocional, pero la situación se volvió más seria cuando registraron la habitación de Fucci. Ahí encontraron prendas de ropa con señales sospechosas, además de varios dibujos oscuros y perturbadores llenos de simbolismos extraños. Algunos de los trazos mostraban imágenes tan inquietantes que parecían reflejar el estado emocional complicado y sombrío del adolescente. Cuando los investigadores le preguntaron por qué había tardado tanto en regresar a su casa, Fucci respondió con calma que simplemente había salido a caminar para despejar su mente, diciendo que había estado dando vueltas por el vecindario hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada antes de volver. Su explicación sonaba sencilla en apariencia, pero dadas las circunstancias, solo aumentó las sospechas de la policía. Entonces, apenas 16 horas después de que iniciara la búsqueda, llegó una noticia devastadora. La víctima había sido encontrada en una zona boscosa cerca de un lago. Toda la comunidad quedó en silencio, y los investigadores comprendieron en ese momento que el caso había superado por completo la categoría de una desaparición común. La búsqueda de una niña de 13 años en el condado de St. John terminó en una tragedia. La policía cree que encontraron el cuerpo de Tristin Bailey la noche del domingo, después de que fuera reportada como desaparecida esa misma mañana. El reportero Renato de Gregorio informa en vivo desde la escuela de Bailey. Renata, Luqueiza, estamos en Patriot Oaks Academy y aquí habrá consejeros adicionales que brindarán apoyo emocional en la escuela hoy, porque este era el lugar donde estudiaba Tristin Bailey. El jefe de policía dijo que su cuerpo fue encontrado en los alrededores de Veterans Park, que fue el sitio donde convocaron a una conferencia de prensa ayer. Un grupo de voluntarios se había reunido en la tienda de conveniencia al norte de Durbin Crossing, donde Bailey fue vista por última vez alrededor de la medianoche del sábado. Pero antes de comenzar la búsqueda, la policía convocó a una conferencia de prensa en Veterans Park. La tienda de conveniencia publicó que permanecería cerrada hasta nuevo aviso. El sheriff comentó que la investigación continúa, y una amiga cercana de Bailey, quien también es porrista, dijo que habló con ella por Snapchat alrededor de las 10 de la noche del sábado, solo unas horas antes de que fuera vista por última vez. Solo me pone muy triste porque la última vez que la vi fue en la práctica de porristas. Nuevamente, habrá consejeros disponibles para brindar apoyo emocional en la escuela de Bailey, Patriot Oaks Academy. Muchas personas han expresado sus condolencias, incluso encontrando a Bailey en TikTok, Instagram y otras redes sociales, y dijeron que realmente esperan que se haga justicia. Aquella mañana, un vecino que salió a correr por Saddlestone Drive decidió tomar un camino diferente. Una decisión que lo llevaría a encontrar una escena que jamás olvidaría. En una zona boscosa cerca del borde del lago, descubrió el cuerpo inmóvil de una niña. Impactado y temblando, llamó a la policía de inmediato. En cuestión de minutos, el área fue acordonada, y los investigadores confirmaron rápidamente que ese era el lugar del trágico incidente. Desde el primer examen, observaron que la víctima tenía múltiples lesiones graves, lo que dejaba claro que ya no se trataba de un simple caso de desaparición. El cuerpo fue trasladado para un examen forense,
mientras los padres de la niña fueron llamados para realizar la identificación. Cuando confirmaron que se trataba de Tristin, la sala se llenó de lágrimas. Ella todavía llevaba su uniforme de porrista, y las autoridades aseguraron que no había indicios que sugirieran ninguna otra forma de conducta indebida relacionada con la moral. Toda la evidencia apuntaba a una tragedia impensable que nadie habría podido anticipar. La pregunta que atormentaba a toda la comunidad era: ¿cómo pudo terminar el cuerpo de una niña de 13 años en esa zona, con tantas señales de lesión? ¿Quién podría haber sido capaz de algo tan cruel? El impacto rápidamente se transformó en determinación. Los residentes del vecindario se unieron con la policía para descubrir la verdad. Revisaron cada cámara de seguridad en sus casas, cada grabación personal, con la esperanza de encontrar alguna pista que los guiara hacia la persona responsable de la tragedia. La zona alrededor del lago fue completamente sellada y, durante varios días, buzos y equipos de búsqueda revisaron con cuidado cada rincón del agua. Aunque las autoridades no revelaron detalles públicamente, todos entendían que estaban buscando una pieza clave de evidencia, algo que pudiera finalmente aclarar el misterio detrás de este caso tan doloroso. El joven de 14 años, Aiden Fucci, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso y fue trasladado a un centro de detención juvenil en el condado de St. John's. Su primera audiencia se realizó por medio de Zoom y el video se difundió rápidamente en línea, generando gran atención pública. Durante esa sesión, el juez declaró que había pruebas suficientes para mantener a Aiden bajo custodia hasta finales de mayo, antes de que iniciara el juicio oficial. Mientras permanecía detenido, uno de los investigadores más experimentados del condado, un veterano con más de 10 años en el área, afirmó tener total confianza en la dirección de la investigación. Dijo que este era un caso que se llevaría hasta las últimas consecuencias, ya que todas las pruebas reunidas apuntaban a una sola persona, Aiden Fucci. Según él, lo que el joven había hecho a Tristin fue un acto deliberado y cruel que no tenía justificación. Para las autoridades, ya no quedaban dudas. Estaban convencidos de que habían encontrado al responsable de esta tragedia. La noticia del fallecimiento de Tristin se difundió rápidamente más allá del condado de St. John's y por todos los Estados Unidos. En las redes sociales, miles de personas expresaron su tristeza y su indignación por la crueldad que ella había sufrido. Instagram, TikTok y Twitter se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y llamados para que se hiciera justicia por Tristin. Sin embargo, entre la ola de emociones, un pequeño grupo publicó comentarios polémicos defendiendo a Aiden. Algunos incluso escribieron cosas como: «Esto es lo que se necesita para volverse famoso», como si quisieran convertir una tragedia en una manera de llamar la atención. Esas afirmaciones distorsionadas provocaron un enorme enojo. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores falsos, afirmaciones de que había más personas involucradas o de que Tristin había sido atacada antes. La información errónea se propagó tan rápido que la policía tuvo que emitir un comunicado oficial, confirmando que la mayoría de lo que se estaba compartiendo en línea era completamente falso. Enfatizaron que solo había un responsable y que la justicia pronto sería aplicada. Después de identificar al sospechoso,
los investigadores comenzaron a buscar respuestas a la pregunta más importante de todas. ¿Qué pudo haber llevado a un joven de 14 años a cometer una tragedia así? Tanto Tristan como Aiden eran estudiantes de una escuela prestigiosa, clasificada dentro del 5% más alto del país. Un lugar donde los niños crecían en lo que muchos consideraban un entorno ideal. Por esa razón, nadie podía comprender qué había empujado al joven hacia un punto tan oscuro. La información reveló que Aiden y su madre se habían mudado al vecindario de Durbin Crossing aproximadamente 6 meses antes del incidente y, aunque él se había adaptado a la vida escolar, nunca pareció compartir por completo los mismos valores o el mismo sentido moral que la comunidad a su alrededor. En una entrevista, un investigador comentó que el adolescente mostraba un desapego inquietante, una señal de inestabilidad emocional profunda que no podía ignorarse. Sin embargo, como lo indica la ley, en ese momento Aiden Fucci seguía siendo considerado inocente hasta que se demostrara su culpabilidad en un tribunal. A medida que avanzaba la investigación, Aiden Fucci, aunque todavía era menor de edad, fue trasladado desde el centro de detención juvenil y acusado oficialmente como adulto. Esta decisión marcó un punto de cambio importante en el caso, cuando los medios preguntaron si Aiden sería recluido con internos adultos. Un oficial explicó que permanecería separado mientras esperaba el juicio para garantizar su seguridad. Sin embargo, esa separación sería solo temporal. Los fiscales confirmaron que Aiden enfrentaría un cargo por homicidio de primer grado, uno de los delitos más graves en la ley de Florida. Esto significaba que todo el proceso judicial se llevaría bajo el nivel más alto de severidad legal. Muchos especularon que, si era declarado culpable, Aiden podría enfrentar una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero lo que realmente dividió a la opinión pública no fue solo la sentencia que esperaba a un adolescente, sino la pregunta más amplia sobre dónde trazar la línea entre justicia y compasión. Mientras la sociedad se veía obligada a enfrentar la dura realidad de que detrás de este acto tan doloroso, el responsable seguía siendo un joven de apenas 14 años. Según el informe forense, Tristan Bailey había sufrido un total de 114 heridas. Un número tan impactante que incluso los investigadores más experimentados quedaron sin palabras. Cada herida era evidencia de la crueldad y de la falta de humanidad detrás del acto. Hubo 113 oportunidades para detenerse, para darse cuenta del daño, pero él nunca lo hizo. Cuando los equipos de buceo buscaron en el lago cerca del lugar, encontraron el arma, una simple navaja plegable. La hoja, que se había roto, fue encontrada incrustada en el cuerpo de la víctima y coincidía perfectamente con el mango recuperado en la casa de Aiden. Los investigadores creían que la única razón por la cual él se detuvo fue porque la navaja se había quebrado. De las 114 lesiones, 49 fueron identificadas como heridas defensivas, marcas que demostraban que Tristan había luchado con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de proteger su vida. Ella no se rindió, ella no se dio por vencida, y eso hizo que esta tragedia fuera aún más dolorosa, aunque su cuerpo no pudo resistir una agresión tan sin sentido. El valor y la determinación de Tristan dejaron al mundo con profunda admiración. En este punto,
Los investigadores habían reunido una cantidad considerable de pruebas que apuntaban directamente a Aiden, aunque él no había confesado nada. La evidencia iba más allá de lo físico. También incluía declaraciones de varios amigos cercanos y de su novia, quienes revelaron que Aiden hablaba con frecuencia sobre impulsos de violencia, diciendo que quería lastimar a alguien. Una persona incluso recordó que él había mencionado su intención de hacerlo dentro de 30 días, describiendo que atraería a una víctima hacia el bosque y la atacaría con un arma. Esos comentarios inquietantes fueron hechos exactamente un mes antes de que ocurriera la tragedia y, a medida que avanzaba la investigación, parecía que él había cumplido sus palabras. La amiga de la novia de Aiden también fue entrevistada por la policía y dijo que, desde el principio, él nunca le había caído bien. Para ella, Aiden era del tipo frío, distante y sin emociones, rasgos que expertos más tarde identificaron como comunes en personas con tendencias violentas latentes. Según el fiscal estatal, ya no había duda alguna. Esto había sido un acto deliberado y planeado de homicidio en primer grado. Él afirmó que Aiden lo había preparado con anticipación, no por un conflicto o un resentimiento personal, sino simplemente porque quería realizar aquello de lo que había hablado antes. Trágicamente, Tristin fue quien se cruzó en su camino en el momento exacto y equivocado. La familia de Tristin apareció varias veces ante los medios, compartiendo el profundo dolor que estaban viviendo y expresando la esperanza de que la historia de su hija sirviera como advertencia para otros. Querían que las niñas aprendieran a protegerse y que los padres entendieran que los cambios inusuales en el comportamiento de un hijo nunca deben ignorarse. Su tristeza fue recibida con compasión y solidaridad por parte de la comunidad. Cientos de ramos de flores y cintas color teal fueron colocados frente a su casa y en el lugar de descanso de Tristin, como símbolo de amor y recuerdo eterno. Sin embargo, junto a estas muestras de apoyo, algunos jóvenes en redes sociales publicaron mensajes crueles e incluso amenazas, lo que llevó a la policía a intervenir y emitir un aviso público. Cualquier amenaza hacia la familia de la víctima sería procesada según la ley, reafirmando que la compasión debe prevalecer incluso en los momentos más difíciles. El caso tuvo un giro inesperado cuando la madre de Aiden, Crystal Smith, fue arrestada temporalmente por obstrucción a la investigación. Según los documentos del caso, después de enterarse de que su hijo estaba siendo interrogado, ingresó a la habitación de Aiden, tomó los pantalones que él había usado la noche del incidente e intentó lavarlos para eliminar posibles pruebas. Cuando la policía recopiló evidencia, también obtuvieron el video que mostraba a Crystal lavando los pantalones con prisa, mirando a su alrededor con nerviosismo. A pesar de que sus familiares le pedían que se detuviera, en ese momento, aparentemente no sabía que Tristin había fallecido, pero sus acciones aún se consideraron una obstrucción a la investigación. Aunque Crystal fue liberada bajo fianza, la imagen de una madre asustada y desesperada generó un intenso debate público sobre la delgada línea entre el instinto de proteger a un hijo y las exigencias de la justicia. Más tarde, se dio a conocer al público parte del interrogatorio de Aiden en la oficina del sheriff, revelando varios detalles importantes. En las grabaciones, Aiden aparece sentado en la sala de entrevistas junto a sus padres. Cuando el oficial salió de la habitación, los tres quedaron solos, sin saber que la conversación seguía siendo grabada.
En el audio, se escuchó a los adultos aconsejar a Aiden que se mantuviera en su versión de los hechos, lo que llevó a muchos a pensar que podrían saber más de lo que habían admitido, aunque eso sigue siendo especulación. En su declaración oficial, Aiden dijo que, la noche del incidente, él y Tristin caminaron hacia un área boscosa cerca de North Durbin Avenue, cruzando Leith Hall Drive. Afirmó que tuvieron una discusión después de que Tristin hiciera algo que lo enfadó, que la empujó, la dejó allí y se fue caminando. Los investigadores tomaron nota de su versión, pero no quedaron convencidos, ya que no podía explicar la gravedad de lo sucedido. Durante la misma entrevista, cuando se le preguntó qué ropa llevaba esa noche, Aiden respondió que usaba jeans. Sin embargo, su madre interrumpió rápidamente, insistiendo en que estaba equivocado y que en realidad había usado pantalones khaki, una corrección que luego se volvería clave, ya que los jeans que fueron lavados apresuradamente en su casa resultaron ser una de las pruebas más importantes para el juicio. Pero lo que Aiden dijo a los investigadores no coincidía con la realidad. Cuando la policía encontró el cuerpo, Tristin estaba recostada del lado derecho, con un teléfono celular, un billete de $20 y un vaporizador sabor algodón de azúcar junto a ella, todos con ligeras manchas que indicaban que había tratado de defenderse. Los investigadores también notaron un detalle extraño. En el tobillo izquierdo de Tristin estaba escrito con bolígrafo la palabra karma, y en el tobillo derecho había un dibujo de una carita sonriente, marcas misteriosas que nadie ha podido explicar completamente. Una vez que se conocieron los resultados de la autopsia, la declaración de Aiden perdió credibilidad. La policía concluyó que no había forma de que Tristin simplemente hubiera sido empujada. Como él afirmaba, la evidencia acumulada reveló una verdad mucho más seria, que incluso los padres de Aiden podrían haber intentado ocultar en cierta medida. En su testimonio, la novia de Aiden afirmó que él solía llevar 2 pequeños cuchillos, a los que les había puesto apodos inquietantes: Picker y Poker. Al ser consultada sobre cómo eran, confirmó que uno de los cuchillos era idéntico al arma recuperada cerca del lago. Eventualmente, Aiden Fucci fue trasladado a un centro de detención para adultos, y fue allí donde el caso dio otro giro inesperado. La oficina del fiscal anunció que habían obtenido un nuevo testigo, un interno de la cárcel del condado que, según se informó, escuchó a Aiden hablar sobre detalles clave relacionados con el caso. La identidad de este testigo se mantuvo confidencial, pero su testimonio se consideró una pieza crítica que podría fortalecer aún más la causa de la fiscalía. Al mismo tiempo, los fiscales confirmaron que tenían hasta 250 testigos listos para declarar en el tribunal con el fin de esclarecer lo ocurrido y luchar por la justicia en nombre de la familia Bailey. Aunque Aiden continuaba sin admitir su culpabilidad, la verdad comenzó a revelarse gradualmente, a través de cada testimonio, cada evidencia y cada vida que fue afectada para siempre por esta tragedia. Antes de la audiencia preliminar, se transmitieron imágenes en vivo de Aiden Fucci, el joven de 14 años acusado de causar este trágico hecho, desde la cárcel del condado de Duval. Apareció vestido con un uniforme naranja, con las manos esposadas, entrando a una pequeña sala equipada con un teléfono para los procedimientos judiciales. En cámara, Aiden parecía confundido, con la mirada recorriendo la sala como si no comprendiera lo que estaba ocurriendo,
Esa expresión vacía y desconcertada dejó a los espectadores sin saber si estaban presenciando una confusión genuina o una actuación calculada de un adolescente que ahora enfrentaba las consecuencias irreversibles de sus propias acciones. No se lleven mi alma. ¿Por qué estoy aquí? Solo quiero hablar con mis papás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Revisa las restricciones. Oh, ya veo. I just want to talk to my mom and dad. What's going on? What's going on? What's going on? I used to. Why am I in this change? Un oficial de seguridad entró al cuarto, retiró el auricular del teléfono montado en la pared y se lo entregó a Aiden. Él se acomodó el cabello largo hacia atrás y se quedó allí con una expresión vacía, los ojos desenfocados. Mientras sostenía el teléfono, Aiden comenzó a mecerse de adelante hacia atrás en la silla, mirando alrededor como si no pudiera comprender dónde estaba. Después de un momento, su voz se volvió débil mientras murmuraba frases incoherentes sobre oscuridad y espíritus que amenazaban con apoderarse de su mente. Se le escuchó claramente decir: «Los demonios van a tomar mi alma», como si estuviera atrapado en una alucinación o un colapso mental. Luego, de repente, Aiden levantó la vista, con la voz temblorosa y llena de desesperación. «¿Por qué estoy aquí? Solo quiero hablar con mi mamá y mi papá. ¿Qué me está pasando?». El video en vivo de Aiden Fucci terminó en silencio, dejando una sensación pesada para todos los que lo habían estado viendo. Tras esa aparición, su abogado defensor presentó una renuncia al derecho a un juicio rápido, una táctica común para ganar más tiempo de preparación, y el caso se reprogramó para el 28 de octubre. El extraño comportamiento de Aiden en las imágenes llamó rápidamente la atención de los expertos. Un psicólogo forense, aunque no estaba directamente involucrado en el caso, comentó que no le sorprendería si Aiden fuera ordenado a someterse a una evaluación de competencia mental antes del juicio. Según él, la confusión, la mirada vacía y el aparente desapego de la realidad que Aiden mostraba podrían indicar un trastorno psicológico serio, aunque no se podía descartar la posibilidad de que estuviera fingiendo esos síntomas. Con base en los patrones de comportamiento y los datos previos, el psicólogo creía que el estado mental de Aiden podría haber jugado un papel importante en el caso. Otro abogado, Gene Nichols, coincidió en que las evaluaciones de competencia no son inusuales para jóvenes acusados, pero advirtió que dicho proceso podría retrasar el caso varios meses. Sin embargo, hasta ese momento, el juez no había emitido ninguna orden para una evaluación psicológica y los investigadores no habían confirmado si Aiden Fucci realmente sufría algún problema de salud mental.
antes de que comenzara el juicio oficial, el 6 de febrero de 2023. Aiden Fucci sorprendió a todos en la sala del condado de St. John's cuando, de repente, admitió el cargo de asesinato en primer grado. Su confesión llegó apenas unos minutos antes de que se convocara al jurado, y en ese momento, toda la sala quedó en absoluto silencio. Fucci pronunció solo 2 palabras breves: soy culpable, sin excusas, sin explicaciones. La decisión repentina marcó un punto de inflexión en todo el caso, una confesión tardía, pero que evitó que la familia de la víctima tuviera que revivir cada detalle espantoso de la tragedia durante el juicio. Con esas palabras, la puerta de la justicia comenzó a cerrarse, pero las heridas en los corazones de quienes quedaron atrás nunca sanarían por completo. Se programó una audiencia por separado para Crystal Smith, la madre de Aiden, respecto al cargo de alteración de evidencia. Esta se pospuso para el 28 de octubre, la misma fecha en la que se esperaban nuevos avances en el caso principal de Aiden. Ese día, el adolescente decidió renunciar a su derecho de presentarse en persona, haciendo únicamente una breve aparición en línea antes de que se fijara una nueva fecha para la audiencia preliminar. El 2 de febrero, luego, tras meses de espera, el 24 de marzo de 2023, el Tribunal del Condado de St. John's en Florida dictó oficialmente la sentencia de Aiden Fucci. El juez R. Lee Smith leyó el veredicto con un tono solemne: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de Tristin Bailey, de 13 años. Destacó que las acciones de Fucci fueron excepcionalmente crueles, mostrando ningún rastro de humanidad o remordimiento. Aunque Aiden cometió el crimen con apenas 14 años, fue juzgado como adulto. Sin embargo, bajo la ley de Florida, tendrá derecho a solicitar una revisión de la sentencia después de 25 años, si puede demostrar una rehabilitación significativa mientras esté encarcelado. Fue una sentencia considerada lo más justa posible en un caso que conmocionó a toda la nación, un caso en el que se hizo justicia, aunque nadie realmente ganó. Ese día, la familia de Tristin estuvo presente al completo, llevando consigo un dolor que ninguna palabra podía expresar. Su madre, Stacy Bailey, se paró frente al tribunal con lágrimas corriendo por su rostro y dijo suavemente: «Hemos perdido la luz de nuestra familia. Ninguna sentencia podrá devolvernos a Tristin, pero al menos hoy se ha hecho justicia». Su padre, Forrest Bailey, permaneció en silencio en la sala, con la voz baja, diciendo que solo esperaba que ninguna otra familia tuviera que soportar el dolor que ellos habían sufrido. Detrás de ellos, amigos, maestros y cientos de residentes de St. John's se sentaron en silencio, muchos tomados de la mano, muchos con lágrimas. Todos llevaron flores blancas y cintas color teal, el color favorito de Tristin. Justo después de la audiencia, la comunidad se reunió para una vigilia al aire libre, donde se encendieron cientos de velas. Se susurraron oraciones en el aire nocturno y se pronunció el nombre Tristin Bailey en solemne silencio. Aquella noche, todo el condado de St. John's pareció detenerse para honrar a una joven cuyo corazón brillaba con luz. Una vida que se apagó demasiado pronto, pero que sería recordada para siempre por todos los que la conocieron. La historia de Tristin Bailey
no es solo un caso desgarrador registrado en la historia de Florida, sino también un recordatorio poderoso de la fragilidad de la juventud y de la importancia de escuchar, observar y comprender a nuestros hijos durante las etapas más vulnerables de sus vidas. De esta tragedia aprendemos que la oscuridad a veces puede esconderse en los lugares más seguros, y que el cuidado, la conciencia y el amor dentro de una familia son los escudos más fuertes para proteger a quienes más queremos. Gracias por escuchar la historia de hoy en Documental sobre Crímenes Reales, donde no solo relatamos casos de la vida real, sino que también honramos vidas inocentes y recordamos a todos el valor de la compasión y de la vida misma. Si la historia de Tristin te conmovió, por favor comparte este video para que más personas puedan conocerla y deja un comentario abajo como tributo a su memoria. No olvides suscribirte y darle me gusta para no perderte las próximas historias en Documental sobre Crímenes Reales. Nos vemos en el siguiente episodio, donde continuaremos nuestro viaje en busca de la verdad, la justicia y la humanidad, incluso en los rincones más oscuros de nuestro mundo.